Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a hacer un análisis y a dar mi opinión del partido de Boca contra Atlético Tucumán por los 16avos de la Copa Argentina. El entrenador Miguel Ángel Russo metió mano en el equipo e hizo varias modificaciones con respecto al equipo que empató el pasado partido contra Unión en la Bombonera. Estos fueron: en la defensa Fabra volvió a la titularidad en lugar de Blanco y por derecha Barinaga reemplazó a Advíncula. Paredes fue desde el inicio, por primera vez desde su regreso al club, en lugar de Di Lolo y Bataglia ocupando la posición de central por derecha, y Cavani después de mucho tiempo jugó de titular en lugar de Carlos Palacios, que no estuvo convocado. En el primer tiempo, el partido fue bastante aburrido, con un Boca que tenía mucho la pelota, pero con muchos pases intrascendentes y costándole poder profundizar a una defensa y un mediocampo Atlético Tucumán que estuvieron compactos jugando cerca de su propia área. Y estos intentaban atacar mediante pelotazos largos buscándolo a Coronel o a Díaz, que aguantaban la pelota ante la marca de los defensores eneises. Promediando los 30 minutos, Boca fue encontrando un poquitito de fluidez cuando Merentiel fue entrando más en juego y encontró algunos espacios en la defensa y mediocampo rival con muchas acciones forzadas y con poco peligro, mientras que por su parte, los delanteros del Decano cada vez sostenían menos la pelota y estuvieron aguantando los intentos de ataques rivales los minutos restantes del primer tiempo. Merentiel y Cavani estuvieron bastante aislados en gran parte del primer tiempo y tocaron poco la pelota, salvo en esos últimos minutos en donde Merentiel entró más en juego y Boca parecía estar más cerca del primero. Braida nuevamente tuvo un muy flojo partido, esta vez jugando por derecha, y Velasco estuvo un poco más suelto, aunque sigue siendo bastante intermitente y con poca participación en el juego del equipo. Paredes y Alarcón tuvieron mucho la pelota, aunque les costó poder encontrar con claridad a los delanteros, mientras que los laterales pasaron al ataque y me gustó bastante Barinaga intentando centrar constantemente desde el costado derecho. Y tanto Pellegrino como Bataglia pudieron contener de espaldas a Díaz y a la velocidad de Mateo Coronel. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el primer tiempo por parte de Boca fueron un derechazo desde afuera del área de Velasco después de una buena jugada personal que se fue por el palo derecho del arquero, un remate de Cavani tras una asistencia de Merentiel que tapó Mansilla, y otra buena jugada de pases en 3/4 de cancha que finaliza Alarcón por arriba del travesaño, mientras que por su parte, Atlético Tucumán prácticamente no pateó el arco en los primeros 45 minutos. Para el complemento, Pusineri metió a Bajamich en lugar de Coronel, que salió lesionado, y con el cambio en cancha el Decano arrancó bastante mejor la segunda parte, con un ataque más rápido y directo a las espaldas de los laterales, además de combatirle más la mitad de cancha al rival para no poder dejarlo jugar con comodidad. Mientras que el equipo de Russo seguía bastante inconexo, con un mediocampo que le costaba poder hacerle llegar la pelota a los delanteros, y casi todo el peligro venía por la banda con las proyecciones de Barinaga en la derecha. Promediando la segunda parte y ya con los goles de Ferreira y Bajamich en el marcador, los tucumanos volvieron a la idea con la que iniciaron el partido, metiéndose un poco más atrás con la línea de 5 defensores y concediéndole mucho campo a Boca, que ya con la desventaja intentaba arriesgar un poquito más con los pases, buscando a los delanteros o a los jugadores que estaban por afuera. Pero casi todos los ataques terminaban con centro desde los laterales que rechazaban los centrales de Atlético. Las situaciones más claras de gol que hubieron en el complemento por parte de Boca fueron un centro de Barinaga que se terminó cerrando y pegó en el travesaño, un remate de Cabaña dentro del área tras un centro de Aguirre que se fue afuera, un cabezazo de Velasco a la salida de un córner que tapó Mansilla, un derechazo de Paredes al borde del área grande que atajó el arquero ex Estudiantes, y el 2-1 del propio Cavani ya sobre los 96 minutos. Mientras que por el lado del Decano, las chances más claras fueron únicamente los dos goles. El 1-0 que llegó de un centro en donde la defensa Ceneice no consigue despejar y la pelota le cae a Ferreira, que hace el primero. Y el 2-0 parte de una contra en la que Díaz no consigue definir frente a Marchesín y el rebote le cae a Bajamich, que define por arriba de Pellegrino y estira la ventaja. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Agustín Marchesín, que creo que en ambos goles tiene poca culpa, aunque quizás en el segundo pudo haber ido con algo más de seguridad para así poder haber evitado el rebote que le cayó al delantero del Decano. De lateral por izquierda estuvo Frank Fabra, que le costó mucho el partido, intentando pasar al ataque, aunque generando poco peligro,
Y ya en el complemento, el decano empezó a explotar más su costado en la defensa con pelotazos largos hasta que terminó saliendo reemplazado cerca del final. La pareja de centrales fueron Marco Pellegrino y Rodrigo Battaglia. A los dos los atacaron pocas veces en el primer tiempo y los exigieron más en el inicio del complemento, pero los noté con bastante seguridad a la hora de tener que marcar a Díaz y a Coronel y posteriormente a Bajamich. De lateral por derecha estuvo Juan Barinaga, que creo que fue de lo mejor de Boca en el partido. Si bien tiene ciertas limitaciones con la pelota en los pies, pero con más ganas que técnicas intentó hacerse un hueco para centrar e intentar pasar al ataque por su costado. El doble 5 estuvo conformado por Leandro Paredes y Williams Alarcón. En gran parte del primer tiempo tuvieron la pelota y juntaron muchos pases aunque arriesgando poco y con poco vértigo, y posterior a eso y en los últimos minutos del primer tiempo tuvieron un poco más de claridad además de darle más velocidad a las transiciones. Y ya en el complemento les costó poder volver a replicar ese buen rendimiento que tuvieron y volvieron a estar lentos y previsibles con los pases. De volante por derecha estuvo Malcolm Braida. Del ex San Lorenzo hay poco para decir que no se haya dicho. Viene muy flojo desde el inicio del torneo, pasando muy desapercibido en casi todos los partidos con muy escaso aporte por las bandas. De volante por izquierda estuvo Alan Velasco. Tuvo más libertades que los partidos pasados, metiéndose por dentro y siendo como un mediapunta delante del doble 5, pero sigue siendo muy lagunero, con algunas buenas acciones, pero con muchos minutos en los que no influye para nada en el partido. De doble 9 estuvieron Edinson Cavani y Miguel Merentiel. El ex delantero del Palmeiras estuvo apagado hasta los 30 minutos del primer tiempo, donde entró más en juego y fue de lo más rescatable de Boca en el ataque. Mientras que Cavani volvió a jugar después de mucho tiempo y estuvo flojísimo, con poco aporte ofensivo y con muchas dificultades a la hora de definir teniendo hasta 3 oportunidades para haber hecho un gol. De los ingresos de Blanco, Aguirre y Zenón hay poco para decir, ya que disputaron pocos minutos o cambiaron poco el transcurso del partido. Para cerrar, queda muy poco para decir. Fue una derrota muy dolorosa en la que muy pocos se salvaron del papelón. Y también te deja con un año larguísimo en el que solo se va a competir por la Copa de la Liga, volviendo así nuevamente a dejar pasar la oportunidad de pelear por un título y más para poder abrochar la clasificación a la Copa Libertadores del 2026.